100 años de soledad. Era imposible concebir un hombre más parecido a su madre. Llevaba un traje de tefitán luctuoso, una camisa de cuello de tono y duro y una delgada cinta de seda con un lazo en lugar de la corbata. Era lívido, blanquito, de mirada atónita y labios débiles, el cabello negro, lustrado y liso, pálido en el centro del cráneo por una línea recta y exangüe. Tenía la misma apariencia voziza del pelo de los sendos, la sombra de la barba bien destroncada en el rostro de parafina parecía un asunto de la conciencia. Tenía las manos válidas con nervaduras verdes y dedos parasitarios y un anillo de oro macizo con un óvalo girasol redondo en el índice izquierdo. Cuando le abrió la puerta de la calle, Aureliano no hubiera tenido necesidad de suponer quién era para darse cuenta de que venía de muy lejos. La casa se impregnó a su vaso de la fragancia de agua florida que Úrsula le echaba en la cabeza cuando era niño, para poder encontrarlo en las tinieblas de algún modo imposible de precisar. Después de tantos años de ausencia, José Arcadio se cuía sin sentido un niño otoñal, terriblemente triste y solidario. Fue directamente al dormitorio de su madre, donde Aureliano había vaporizado mercurio durante 4 meses en el arador del abuelo de su abuelo, para conservar el cuerpo según la fórmula de Merquiades. José Arcadio no hizo ninguna pregunta. Le dio un beso en la frente al cadáver. Le sacó debajo de la fartera de jareta, donde había 3 besarios todavía sin usar, y la llave del novio. Hacía todo con ademanes directos y decididos, en contraste con su languidez
sacó del ropero un cofrecito de masquinato con el escudo familiar y encontró en el interior perfumado de sandalo la carta voluminosa en que Fernanda desahogó el corazón de las incontables verdades que le había ocurrido. La leyó de pie con avidez pero sin ansiedad y en la tercera página se detuvo y examinó a Aureliano con una manera de segundo de conocimiento. Entonces dijo con una voz que tenía arco de navaja de afeitar: tú eres el bastardo. Soy Aureliano Buendía. Vete a tu cuarto, dijo José Arcadio. Aureliano se fue y no volvió a salir ni siquiera por curiosidad. Cuando oyó el rumor de los funerales solitarios a veces desde la cocina, veía a José Arcadio deambulando por la casa, ahogándose en su respiración errante, y seguía escuchando sus pasos por los dormitorios en ruinas después de la medianoche. No oyó su voz en muchos meses, no solo porque José Arcadio no le dirigía la palabra, sino porque él no tenía deseos de que ocurriera, ni tiempo de pensar en nada distinto de los caminos a la muerte de Fernanda. Había sacado el penúltimo pescadito y había ido a la librería del sabio Catalán en busca de los libros que le hacían falta. No le interesó nada de lo que vio en el trayecto, acaso porque carecía de recuerdos para comparar, y las calles desiertas y las casas desoladas eran iguales a como la había imaginado en un tiempo en que hubiera dado el arma por conocerlas. Se había concedido a sí misma el permiso que le negó Fernanda, y solo por una vez, con un objetivo único y por el tiempo mínimo indispensable. Así que recorrió sin pausa las 11 cuadras que separaban la casa del callejón donde antes se interpretaban los sueños, y entró accediendo en el abigarrato y sombrero, lugar donde apenas había espacio para
moverse más que una librería. Aquí parecía un basurero de libros usados, puestos en desorden en los estantes mediados por el comerjín. En los rincones amalazados de telaraña y aún en los espacios que debieron destinarse a los pasadizos en una larga mesa, también agobiada de mamotretos. El propietarios escribía una prosa incansable con una caligrafía morata, un poco delirante, y en hojas sueltas de cuaderno escolar tenía una hermosa cabellera pradeada que se le adelantaba en la frente como el penacho de una cacatúa, y sus ojos azules, vivos y estrechos, revelaban la mansedumbre del hombre que ha leído todos los libros. Estaba en calzoncillos, empapado en sudor, y no desentendió la escritura para ver quién había llegado. Aureliano no tuvo dificultad para rescatar de entre aquel desorden de fabra los 5 libros que buscaba, pues estaban en el lugar exacto que le indicó Melquiades. Sin decir una palabra, se los entregó junto con el pescadito de oro al sabio catalán, y este los examinó, y sus párpados se contrajeron como 2 almejas. Desde estar loco, dijo en su lengua, alzándose de hombros, y le devolvió a Aureliano los 5 libros y el pescadito. Llevaderos, dijo en castellano, el último hombre que leyó esos libros debió ser Isaac el ciego. Así que piensa bien lo que hacer. José Arcadio restauró el dormitorio de Meme. Mandó limpiar y remendar las cortinas de terciopelo y el damasco del baldaquín de la cama rellenar, y puso otra vez en servicio el baño abandonado, cuya alberca de cemento estaba negrita por una nata fibrosa y áspera. A esos 2 lugares se redujo su
interior de Bacoría, de gastados géneros exóticos de perfumes falsos y vetrería barata. Lo único que pareció estorbarle en el resto de la casa fueron los santos del altar doméstico que una tarde quemó hasta convertirlos en ceniza en una hoguera que prendió en el baldío. Dormía hasta después de los 11. Iba al baño con una tez y la chata túnica de dragones dorados y unas chineras de borras amarillas, y ahí oficiaba un rito que por su parsimonía y duración le cortaba arte de medios la pella. Antes de bañarse, aromaba la alberca con las sales que llevaba en 3 bomos alabastratos. No se hacía apariciones con la totuma, sino que se zambullía en las aguas fragantes y permanecía hasta 2 horas flotando boca arriba, adormecido por la frescura y por el recuerdo de Amaranta. A los pocos días de haber llegado, abandonó el vestido de tafeta, que además de ser demasiado caliente para el pueblo, era el único que tenía, y lo cambió por unos pantalones ajustados muy parecidos a los que usaba Pietro Crespi en las clases de baile, y una camisa de seda tejida con el gusano vivo y con sus iniciales bordadas en el corazón. 2 veces por semana lavaba la muta completa en la alberca y se quedaba con la túnica hasta que se secaba, pues no tenía nada más que ponerse. Nunca comía en la casa. Salía a la calle cuando aflojaba el calor de la siesta. Y no regresaba hasta muy entrada la noche. Entonces continuaba su deambular angustioso, respirando como un gado y pensando en Aureliano, pensando en Amaranta, ella, y la mirada espantosa de los santos en el fulgor de la lámpara nocturna. Eran los 2 recuerdos que conservaba de la casa. Muchas veces, en el alucinante agosto romano, había abierto los ojos en
mitad del sueño y había visto a Amaranta surgiendo de un estanque de mármol brocader con sus bailarines de encaje y su venda en la mano, interesada por la ansiedad del exilio, al contrario de Aureliano José, que tratado de sofocar. Aquella imagen en el pantano sangriento de la guerra, él trataba de mantenerla viva en un cenacar de concupiscencia, mientras entretenía a su madre con la patraña sin término de la vocación pontificia. Ni a él ni a Fernanda se le ocurrió pensar nunca que su correspondencia fuera un intercambio de fantasías. José Arcadio, que abandonó el seminario tan pronto como llegó a Roma, se cuyo alimentado la leyenda de la teología y el derecho canónico, para no poner en peligro la herencia fabrosa de que le hablaban las cartas delirantes de su madre, y que había de descartarlo de la miseria y la sordidez que combatía con dos amigos en una buhardilla del Trastevere, cuando recibió la última carta de Fernanda, dictada por el presentimiento de la muerte inminente. Metió en una maleta los últimos desperdicios de su falso esplendor y atravesó el océano en una bodega donde los migrantes se perdonaban como reces de matadero, comiendo macarrones, flores y queso gusanato, antes de leer el testamento de Fernanda, que no era más que una minuciosa y tardía recapitulación de infortunios. Ya los muebles desvencijados y la maleza del corredor le habían indicado que estaba metido en una trampa de la cual no saldría jamás. Para siempre exiliado de la luz de diamante del aire inmemorial de la primavera romana,
en los insomnios agotadores del asma, media y volvía a medir la profundidad de su desventura, mientras devasaba la casa tenebrosa donde los aspavientos seniles de Úrsula le infundieron el miedo del mundo. Para estar segura de no perderlo en los tinieblas, ella le había asignado un rincón del dormitorio, el único donde podría estar a salvo de los muertos que deambulaban por la casa desde el atardecer. Cualquier cosa mala que hagas, le decía Úrsula, me la dirán los santos. Las noches pavitas de su infancia se redujeron a ese rincón donde permanecía inmóvil hasta la hora de acostarse, sudando de miedo en un taburete, bajo la mirada vigilante y glaciar de los santos acusetas. Era una tortura inútil, porque ya para esa época él tenía terror de todo lo que lo rodeaba y estaba preparado para asustarse de todo lo que encontrara en la vida. Las mujeres de la calle que echaban a perder la sangre, las mujeres de la casa que parían hijos con cola de puerco, los gallos de pelea que provocaban muertes de hombres y de mordimientos de conciencia para el resto de la vida. Las armas de fuego que con solo tocarlas condenaban a 20 años de guerra. Las empresas desencerradas que solo conducían al desencanto y la locura, y todo, en fin, todo cuando Dios había creado con su infinita bondad y que el diablo había perdido al despertar, morido por el torno de las pesadillas, la claridad de la ventana y las caricias de Amaranta en la alberca y el deleite con que lo empolvaba entre las piernas con una bellota de seda, lo liberaban del terror. Hasta Úrsula era distinta bajo la luz radiante del jardín, porque ahí no le hablaba de cosas de pavor, sino que le frotaba los dientes con polvo de carbón para que
tuviera la sonrisa ridente que un papá y le cortaba y le volía las uñas para que los peregrinos que llegaran a Roma de todo el ámbito de la tierra se asombraran de la porqueridad de las manos del papá cuando les echará la bendición y lo peinaba como un papá y lo ensobaba con agua florida para que su cuerpo y sus ropas tuvieran la fragancia de un papá. En el patio de Castel Gandolfo, él había visto al papá en un barco pronunciando el mismo discurso en 7 idiomas para una muchedumbre de peregrinos, y lo único que en efecto le había llamado la atención era la blancura de sus manos, que parecían maceradas en lejía. El resplandor deslumbrante de sus ropas de verano y su recóndito hálito de agua de colonia